No. Ah, no te puse. Ahí está. Es 1 Timoteo 1:8 al 11. Vamos a leer. Dice así la palabra: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, vamos a tocar esto y primeramente el versículo 8, lo otro más o menos vamos a complementarlo nomás. Versículo 8 dice que, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces acá nos cabe preguntarnos qué es usar la ley legítimamente, y siempre estamos diciendo que la ley de Moisés ya pasó. Bueno, tenemos que entender un poquito el contexto, un poquito el tiempo en que está escrito esto, y cuando dice la ley es buena si se usa legítimamente, hay otra traducción que dice si se usa correctamente. Y cuando entendemos correctamente, la ley está escrita para mostrar nuestros pecados. Simplemente para eso es un instructor, un ayo, como vamos a leer más adelante, para guiarnos al camino de Cristo, al arrepentimiento, porque somos incapaces por nuestra naturaleza satánica de cumplir la ley de Dios. Amén. Entonces, sabemos que la ley, por ejemplo, no puede salvar a un pecador, pero sí puede revelarle el pecado o corregirle del pecado, ¿no? No somos salvados, entendemos, por buenas obras o por la ley, sino somos salvados ¿para qué? Para realizar buenas obras. Entonces, cuando hay un cambio en nuestra vida a través del arrepentimiento, vamos a cumplir la ley, vamos a entrar en el cumplimiento, porque eso naturalmente se va a dar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia de Cristo, hay un corazón arrepentido, y como dice la palabra, que la misma palabra de Dios lleva cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. O sea, vamos a obedecer, pero naturalmente no va a haber un esfuerzo, una rebelión, porque el deseo va a estar en nosotros a través del arrepentimiento. Y entendemos acá también que, por ejemplo, al decir que no somos salvados por buenas obras, en Efesios 2:8, por ejemplo, dice que por gracia soy salvo, no por medio, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, jamás vamos a poder cumplir la ley, que es santa, que es espiritual, que es buena, que es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra naturaleza contraria, pecaminosa, que hemos nacido formados en pecado, del polvo, como dice en la palabra del Señor. Entonces, siempre es contrario a la naturaleza de Dios, ¿no? No queremos cumplir. A ver, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, ¿no? Cuando estoy quebrantado, cuando estoy en comunión, quiero hacerlo. Pero cuando estoy en el hombre natural, por más que a veces no percibo que quiero hacer lo malo, es natural. ¿Por qué? Porque está en nosotros, porque somos de naturaleza del polvo, hasta engañosa, como dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, escuchar la palabra, sí es bueno, ¿entendés? No, pero yo quiero escuchar la palabra, pero te doy otra opción. Vos podías estar en una playa de río tirado ahí, por ejemplo, ¿no? Al costado, tomándote una caipiriña ahí con la sombrilla, con la, ¿cómo se dice? Cuando la reposera. ¿Y cuál vas a elegir de las dos opciones? Y más vale que nos va a tirar el qué. El qué nos va a costar menos al menos. ¿Qué nos va a costar menos? El cumplir las cosas que son naturalmente de la carne, vamos a decirlo así. No es que es malo uno estar descansando, reposando en el mejor lugar del mundo, pero sí vamos a elegir entre orar o escuchar la palabra en este caso,
vamos a decir, bueno, mejor estar tirado ahí en Río, en qué sé yo, en Ipanema, en Copacabana, en Leblon, Barra de Tijuca, una de esas playas que son hermosas, pero ahí nos damos cuenta, hermano, que justamente nuestra naturaleza es contraria. Y parece bueno, ¿no? Es algo natural. Yo no estoy diciendo que es algo malo, pero entre escoger una y otra cosa, nos va a esforzar menos. Una cosa no lo vamos a hacer con deleite, y otra vamos a hacerlo, y bueno, sí, porque tenemos que cumplir la ley de Dios, y tenemos que escuchar la palabra, porque bueno, la palabra lo manda, y bueno, tenemos que hacer lo correcto. Pero vos sabés que interiormente no es lo que vas a escoger. Entre una y otra cosa, escoge la playa. Amén. Entonces dice acá la palabra, también dice, si se usa legítimamente, la ley es buena, dice. Entonces yo entendía acá también que la ley siempre nos condena y revela que, como dije, un hombre es pecador y que necesita ¿qué? Necesita un Salvador. Entonces justamente para esto está la ley, para mostrarnos que somos incapaces de cumplirla. Entonces necesitamos un Redentor, un Salvador, y para esto está la palabra del Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces entendemos también que bajo la ley, la mejor persona del mundo está condenada absolutamente, por más que uno se esfuerce en hacerlo mejor, pero siempre va a encontrar un pecado que lo va a condenar. Y un pecado que lo va a condenar ya significa que estar en falta. A ver, yo por ejemplo, como un conductor, puedo acatar todas las reglas, pero yo si me paso un semáforo en rojo, por más que cumpla todas las otras reglas, no me exenta de que soy un infractor, porque estoy en infracción, porque estoy transgrediendo la ley. Y vos fíjate que solamente cruzar un semáforo en rojo, ya estás en falta, por más que cumpla todo lo otro. Y así también, en cuanto a la ley, podemos cumplir muchas cosas, ¿no? Pero una manifestación ya nos condena. ¿Y quién no tiene una manifestación? Como dijo Cristo, aunque sea en la mente, ¿quién no tiene una manifestación? Si dice la ley dijo, no adulterarás, mal que codició a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en el corazón. Alguno dirá, yo no codicié a la mujer de mi prójimo, estoy codiciando a otra mujer. Bueno, pero no te corresponde tampoco, porque como dice, codició, cuando está diciendo codició, para tenerla, entonces para desearla, o sea, para tener una intimidad, vamos a decirlo así. Entonces vemos que esto es contraria a la ley de Dios, a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que llegar, como dice, el casamiento, pero nosotros codiciamos ¿para qué? Para tener pasiones, para tener relaciones, no es para simplemente, ay, cómo me estoy enamorado, qué linda que es, y la voy a poner en una mesita de luz y nunca vas a tocar a tu mujer. Eso es mentira, no existe, porque ya cuando está en contacto se levanta otra cosa, y así va digamos, avanzando la carnalidad, y bueno, llega después al estado de intimidad, podemos decirlo así. Entonces ahí ya nos damos cuenta cuál es nuestra naturaleza, porque por algo se enciende. Si no fuera nuestra naturaleza no se encendería, pero se enciende porque somos atraídos y seducidos, dice la palabra, de nuestro propio deseo. Entonces, como digo, pero en esta condenación, el mejor hombre del mundo no la puede cumplir y está bajo condenación. Pero bajo el Evangelio, la palabra de Jesucristo, el peor ser humano puede encontrar la salvación, puede ser justificado por Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno le presenta los pecados, ahí tiene una salida. El Señor solamente te pide que le confieses sus pecados. Dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, cuando vos le entregas tus cargas, Él te hace descansar de esa aflicción, de esas preocupaciones, de ese querer pecar, de querer apartarte del camino. Todo eso que significa una carga en tu mente, ¿no? Porque es un conflicto interior que uno tiene. Y para esto justamente está el sacrificio de Cristo, para que le presente, porque ahí venció en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, pagó el precio, tomó nuestro lugar, entonces nos perdona, nos justifica mediante su sacrificio porque toma nuestro lugar. Pero Él quiere solamente que le confesemos lo que sentimos interiormente. Y dice acá la palabra 1:9,
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y en cuanto se opongan a la sana doctrina. Vemos acá la palabra, una serie de pecados, como lo dice acá en el 9, no es dado para el justo. Entonces, si vos cumplís la palabra a través de la humillación, estás siendo justificado. Entonces, vos vas confesando y ya sos justificado cuando confesás el pecado, porque justamente actúa el sacrificio eterno, o el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio eterno y siempre tiene poder cuando confesamos el pecado para justificarnos, para limpiarnos y para que no recibamos la condena en este caso. Y vemos acá que dice, no fue dado para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y acá es cuando, ¿quién es transgresor y desobediente? Transgresor y desobediente está diciendo el que no confiesa el pecado, porque el que confiesa y se aparta es perdonado, dice la palabra. Entonces, nosotros si, por ejemplo, nos mantenemos en una postura dura de no querer confesar, estamos siendo, como dice, primeramente transgresores. Y transgresores quiere decir infringir la ley, no cumplirla a la ley. Y desobedientes, vos fíjate que siempre relaciona con la I, significan las dos las mismas cosas, transgredir y ser desobediente ¿a qué? A la ley. Entonces vemos que dice, para los impíos y pecadores. ¿Impíos qué quiere decir? ¿Impío qué quiere decir? Impío es una persona que no muestra devoción religiosa, o sea, devoción por Dios, respeto por Dios, que no cumple lo que la palabra manda. Y como dice acá, impíos y pecadores. Y vemos acá un impío y pecador. ¿Por qué? Porque el que transgrede la ley de Dios, el que no cumple, el que no adora al Señor o el que no respeta la palabra del Señor, es, como dice acá la palabra, un pecador. ¿Y pecador qué quiere decir? El que yerra el blanco, yerra el camino, el que anda conforme a sus pensamientos. Y dice así la palabra, para los irreverentes y profanos, dice la palabra, irreverentes y profanos. Y una persona irreverente es una persona irrespetuosa. Entonces, una persona, como lo tengo anotado acá, que no acata lo sagrado, vamos a decirlo, vamos a resumir así, que no quiere cumplir la ley de Dios. Tiene varios significados, pero vamos a tomarlo por el lado religioso, por el lado de la palabra. Entonces, al no querer cumplir la ley de Dios, se muestra irrespetuoso, irreverente, no guarda reverencia, no guarda respeto, no acata la ley de Dios. Y dice, y profano. Y profano, como lo leímos la otra vez, es una persona que carece de devoción religiosa o conocimiento religioso o experiencia religiosa. Entonces, cuando estamos hablando, acá cuando decimos profanos, escuchen bien, e irreverente, simplemente unimos esas dos palabras y quiere decir esto, los que no respetan a Dios ni a la religión. Entonces, vemos cuando no queremos cumplir la ley de Dios, estamos haciendo todo eso. Y para esto es lo que está mostrando justamente la ley. La ley muestra el pecado de la oposición de la naturaleza del hombre contra Dios. ¿Por qué soy pecador? ¿Por qué lo tengo que cumplir? Porque la palabra lo dice. Entonces, en la ley está mostrando todo esto y nos muestra nuestra condición para que nos arrepintamos y pidamos el perdón, consigamos el perdón de Dios, la liberación. O si no te quieres arrepentir, eso cae para condenación. Y esta es la función de la ley mosaica que mostraba el pecado y nos mostraba que estaba en una naturaleza prácticamente pecaminosa, perdida, sin salvación, sin Dios en este mundo. Pero a través de que está esa ley, justamente nos muestra nuestra condición. Amén. Tengamos en cuenta que este mundo, a pesar que la mayoría son impíos, ¿no? Que no cumplen o no practican religión, o muchos dicen que no creen en Dios, pero vos fíjate cómo delinean lo que es una buena conducta, el amor,
sentir el descanso, la paz, todos saben al pie de la letra lo que es guardar buena conducta, ¿no? Todo se sabe, ¿no? Pero ¿a dónde se están reflejando? Justamente por la ley que está escrita en la Biblia, la ley mosaica. Entonces vemos que justamente va mostrando la condición y va mostrando lo que es bueno y lo que es malo. El mundo, quiera o no, se rige por esas reglas, qué es bueno y qué es malo. Entonces vos, por ejemplo, matás a una criatura, entonces te convertís prácticamente en un asesino. Pero nos fijamos un poquito, según la ley de otras religiones, por ejemplo, cuando los moabitas sacrificaban a sus hijos, estaba sacrificado para Dios, no estaba mal visto, entonces lo tiraban al fuego. Pero hoy, según la ley del Señor, según la ley de la Biblia, esto está mal visto, esto es condenable. Pero vos fíjate cómo ya hay una ley en el mundo que se mueve por el parámetro de discernir entre lo bueno y lo malo de la palabra del Señor. Y esto es justamente lo que nos muestra el discernir entre el bien y el mal, la ley. Amén. Para esto está escrito. Y, a ver, dice acá la palabra también, para los que se opongan, dice esta parte, para los fornicarios. Fornicarios, ¿qué quiere decir fornicario? Viene de la palabra fornicar. Y fornicarios, usted tengan en cuenta un dato histórico, ya lo había explicado una vez. En el tiempo del Imperio Romano, las fornicarias justamente eran las prostitutas. Y los fornicarios eran los que iban a buscar su servicio. ¿Y por qué fornicario? La palabra viene de, por ejemplo, de fornicar o fornix, y quiere decir como la forma de una bóveda, de horno, forno en portugués, en latín, fornix. Entonces vemos que tiene la forma así, como una bóveda, como un arco, como la puerta, eso. Bueno, estas prostitutas se ponían en lugares públicos, y todos los varones que iban ahí iban a buscar su servicio, un servicio rápido, lo hacían a escondidas. Y en esos lugares donde estaban las arcadas, vamos a decirlo así, los arcos, que había anfiteatros, todo, o los grandes edificios con construcciones que eran curvas, ahí estaban las fornicarias. De ahí viene la palabra fornicar, buscar los servicios de una prostituta, o sea, una relación sexual ilícita. Estoy contando algo bien simplificado, porque es mucho más extenso. Entonces vemos que justamente esto también condena justamente el sexo fuera del matrimonio, porque ya no está hablando de adulterio. Fornicar es una palabra muy amplia que significa tener relaciones sexuales fuera de lo matrimonial, buscar relaciones sexuales ilícitas. Entonces dice acá la palabra para los sodomitas. Sodomita, la otra versión que dice homosexuales. Es lo mismo, la sodomía viene de Sodoma, ¿no? De practicar. Justamente era una ciudad que fue condenada, como lo describe en la palabra, por practicar la homosexualidad. Entonces vemos que esta palabra que dice sodomita, entonces, a ver, ahí ya lo estamos encontrando. Acá simplemente lo estoy nombrando de a poquito. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, Dios ama a todos. Es verdad, ama al pecador, ama a todos. Pero de ninguna manera permite el pecado o no comparte el pecado, y esto lo está condenando porque estos son espíritus que gobiernan al ser humano, y vos fíjate, la mayoría de los homosexuales, ¿por qué tienen esta tendencia? O porque no tuvieron padre, tuvieron o un padre muy violento, muy autoritario, o fueron violados, abusados de chiquitos, no carecen de personalidad, entonces, o crecen todo entre mujeres, entonces tienen una tendencia a ser mujer, entonces empieza por la práctica, después un abuso o algo, y prácticamente van adquiriendo esa forma de pensamiento. Y así se forma el homosexual, ¿no? Yo creo que no nace, como algunos dicen que nace, no, yo creo que se va formando por distintas situaciones ese trauma, y entonces tomas esos espíritus y se va convirtiendo en un sodomita.
Amén. Entonces eso es lo que tenemos que entender por la palabra. Y como dice acá la palabra de Dios también, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Secuestrador, que en otra versión dice, para los que trafican con personas o esclavizan. Esa es la versión que tenemos en el original. Entonces, acá lo dice secuestrador, pero en realidad el que toma a otra persona, como dice, en ese tiempo se traficaba a las personas. A ver, había mercado de esclavos, entonces esto también lo condena el Señor. Y yo al menos esto no lo había leído nunca hasta que empecé a investigar. Pensé que era algo como normal, pero dice, no, el que trafica con personas, el que toma esclavo también está en pecado y el Señor lo condena. Entonces esto habría que investigarlo mucho más a fondo para poder desarrollar mejor esta palabra, pero dice acá también, secuestradores, o sea, el traficante de esclavos, para los mentirosos y perjuros, o sea, unen otra vez dos palabras, mentirosos y perjuros. Perjuro es el que hace falso juramento, o sea, el que miente en un juramento. Entonces, es mentiroso y perjuro. Entonces, vemos una serie de pecados que está mostrando que ya lo condena la palabra. Entonces, tenemos que indagar solamente la palabra para ver cómo está nuestra vida. Si hay una mentira, ya está en condenación, sin arrepentimiento, lógico. Entonces, como dice acá, para homicidas, como dice el reverente, ¿no? Parricidas, eso es lo que me olvidé de leer. Parricida, ¿qué quiere decir? Asesino de su padre. Matricida, asesino de su madre. Para los homicidas, o sea, asesinar a una persona. Asesinar a un hombre, pero en ese caso hasta hace poco era generalizado. Hoy le dicen, ya no le dicen homicida, sino, ¿cómo le dicen hoy? Femicida, exactamente. Femicida. Hoy está esa palabra de moda, entonces entraría en lo mismo, vamos a decir. Entonces es un asesino por naturaleza. Entonces esto es lo que la ley condena. Y como entendemos acá que la ley nunca fue dada para un hombre justo. Nunca. Entonces esto nos lleva a Romanos 5.1, que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el mandamiento fue dado a una persona que en su corazón, por ejemplo, en nuestro pensamiento, una persona asesina, vamos a decir. Y fue dada para esa ley para controlar al hombre natural o a la naturaleza humana, ponerle límites. Le decimos, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, para eso está la ley. Y la ley, como dice también, está para castigar al pecador, ¿no? Entonces, las leyes humanas, también, como en ese versículo lo dice, o las instituciones humanas, entonces ¿a quién castigan? Al pecador, nunca al justo. Entonces, el justo es el que va cumpliendo la ley de Dios, digo. Pero también, si dividimos entre personas que van respetando, vamos a decir, las leyes humanas, ¿a quién va a castigar? Si yo, por ejemplo, estoy acá parado y, por ejemplo, me rompen el vidrio, tiran un piedrazo y me enojo y por ahí lo insulto. ¿Pero a quién va a condenar? ¿Me va a condenar a mí la ley de Dios o la ley natural, vamos a decirlo? ¿O al que tiró la piedra? Al que tiró la piedra está para castigar la institución humana, la ley humana está para castigar a los que transgreden la ley. Amén. Entonces vemos acá, vamos a Romanos 7.7. Romanos 7.7. Romanos 7.7. Ahora sí vamos a dar el versículo de referencia. Romanos 7.7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Entonces, ¿para qué está la ley? Es para mostrarnos el pecado, para discernir el pecado, para darnos cuenta cuál es nuestra naturaleza y que necesitamos del perdón de Dios, para llevarnos a la liberación. Y hace evidente la ley nuestro estado pecaminoso, porque dice, tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces, la codicia es abarcativo, pero vamos a decirlo, tenemos ambiciones naturales en esta
tierra, pero sin ir a lo básico, porque por ahí la codicia lo tomo mucho más arriba yo el parámetro, porque algunos dicen, no, estás codiciando un plato de comida. Hermano, vos tenés que matar tu hambre, es evidente. Eso yo no lo voy a tomar como codicia. Uno tiene hambre y quiere comer, pero sí, por ejemplo, codicia, cuando vayas tenés el plato de comida, tenés el trabajo y tenés otras cosas que hacen a tu bienestar, que son indispensables para vivir. Ya cuando pasás a pensar solamente en un auto nuevo, eso ya se transforma en codicia, porque no es indispensable para poder vivir, no es indispensable, que hace a que el ser humano, depende de eso en su vida, teniendo sustento y abrigo, por eso dice la palabra de Dios. Entonces nos va mostrando cuál es nuestra naturaleza, y como dice en el 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, el pecado justamente se manifiesta, es para mostrarse pecado, como dice acá la palabra. Para mostrarse pecado, produjo en mí el pecado para mostrarse pecado. Entonces, ¿bajo qué se manifestó el pecado? Bajo la ley. Entonces es evidente acá que nos va mostrando mediante la ley lo que es nuestro estado pecaminoso. Ahora dice así la palabra, 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Mi naturaleza cuál es? Pecaminosa. Es lo que deseamos, contraria a la ley santa y buena, a la ley de Dios. Entonces, ¿tengo naturaleza de pecado? Sí. ¿Tengo naturaleza de perder tiempo? Sí. Y voy a explayar esto, porque muchas veces a mí, es verdad, yo digo, aprietan con el tiempo y todo el tiempo están pidiendo oración, palabra, parece que no hay descanso, pero yo, es verdad, rebobinando para atrás, muchas veces se le dio el tiempo. Se le da un tiempo libre, pero ese tiempo libre, en lugar de descansar, de relajarse, se mantenían despiertos y estaban todos en el balcón y perdiendo el tiempo, pecando, buscando las pasiones, perdiendo el tiempo con el teléfono, y estamos en la misma. Entonces, para eso, mejor que se invierta en la oración y en la palabra, porque un resquicio así que le da es una ventanita al pecado, que en lugar de descansar, estoy cansado, ¿cómo no me voy a quedar dormido? Pero otra vez va al balcón, volvés a la pérdida de tiempo, se te levanta la pasión, en lugar de decir, estoy cansado, voy a descansar. No, lo primero que cazas es el teléfono. Parece que te da vigor eso, como diciendo, bueno, u otras cosas, no solamente el teléfono. Pero en lugar de descansar, buscan su misma perdición. A eso es lo que voy, por eso muchas veces simplemente yo callo. ¿Por qué? Porque he visto esa manera de conducir. Ya pasó en el tiempo de mi mamá, pasa hoy. Entonces, ¿se le puede dar resquicio al pecado? No, porque se va a convertir en un, lío este lugar. En un lío, entonces, en un desorden. Entonces, va a ser un antro de pecados, vamos a decirlo así. Entonces, por eso siempre se le dice pérdida de tiempo, por eso dice oren, por eso dice lean la palabra de Dios, porque si no se convierte en un antro. Entonces, en lugar de ser iglesia, ya pasa a ser cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen control. Entonces, si usted usara en ese tiempo, por lo menos, para descansar, para dormir, bueno, tal vez sería menos el apriete, porque se sabe que justamente está emitiendo un tiempo, un descanso, que dicen que quieren descansar, pero es todo lo contrario, parece que se vigorizan cuando tienen el tiempo libre, como parece que ese tiempo libre es vitamina para ustedes. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Digo, no, debo decir, bueno, está bien la corrección esa, está bien lo que se está haciendo, porque no puedo apoyar de ninguna manera el pecado. Y como dice acá la palabra, en nuestra naturaleza es contraria a la ley de Dios. Y en el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no aborrezco, dice. Eso hago, sino
lo que aborrezco. Entonces ahí se manifiesta, hermano, lo que somos. El querer pecar, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza contraria a Dios. Y como dice acá la palabra, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces esto es lo que quiere decir, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo del pecado. Con la ley del Espíritu, cuando estoy espiritual, ¿a quién sirvo? A Dios. A Dios. Entonces, con mi naturaleza, o sea, de humillación, digamos, cuando estoy en el Espíritu, voy a decir así, entonces le estoy sirviendo a Dios. Pero cuando estoy en la vieja naturaleza, a la ley del pecado. Entonces, para esto justamente está el sacrificio de Cristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo, por ese regalo, porque de la única forma que podemos ser libres. Sabemos que estamos actuando mal, sabemos y muchas veces nos esclaviza, no queremos pecar más, queremos cambiar. O sea, a ver, quisiéramos ser otra persona que pudiera cumplir toda la ley de Dios, hacer lo correcto, no ser mal visto, llevar una vida ordenada, una vida normal, pero no la llevamos. Vemos que la mayoría estamos acá, vamos a decir, con la dependencia de la ayuda de Dios. Por todos, porque cada uno tiene su falencia, cada uno le hace falta algo de la bendición de Dios. Entonces le hace falta la ayuda de Dios. Entonces para eso se da la palabra. Uno que está en vicio, otro con pasión, otro que se le pasan los años, no se puede casar, otro con hogar destruido. Y bueno, cada uno con su falencia. Entonces para esto está la palabra. Justamente te muestra tu condición, pero para que digas, miserable de mí, qué mísero soy. Mirá cómo está mi estado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias doy por el sacrificio de Cristo. Gracias porque ahí yo puedo encontrar el perdón, el descanso, que el Señor haga la obra, que el Señor me transforme. Y dice también la palabra, 1 Corintios 10, 23. Ya vamos a ir terminando. 10:23 de 1 Corintios. Mirá lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces acá nos muestra que la decisión, hermano, es individual. Es individual. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y acá la pregunta, ¿te conviene realmente tu forma de pensar? ¿Tu forma alocada de vivir? ¿Te conviene realmente? ¿Vas por buen camino? ¿Tiene un buen fin? Ni siquiera tiene un buen principio, porque si ya estamos en este estado, mirá lo que puede llegar a pasar más adelante. Y dice, tampoco todo me edifica, entonces tenemos que discernir. ¿Qué me edifica? A mí me edifica la palabra de Dios, espiritualmente. Voy a edificar sobre gozo, paz, alegría. Son los ladrillos para construir nuestro edificio espiritual. Entonces, ¿cómo me quiero sentir? ¿Quiero sentir la protección de Dios? Entonces, esas son las protecciones o las paredes que significan la tranquilidad, la paz, el regocijo del Señor, que van protegiendo nuestra alma. Y dice acá la palabra, todo me dice, me es lícito, todo me es permitido. Entonces, la decisión es individual. Uno, muchas veces reprende, dice, manifiesta, muestra a través de la palabra, pero después el ser humano, ¿quién puede gobernar el alma? Solamente Dios. Ningún ser humano puede gobernar su propia alma. Y yo, por ejemplo, la naturaleza humana no lo puedo dominar. Digo, se me revela, por decir algo, se me revela a Emma, y yo lo puedo agarrar sin tarazos por decir algo, una estupidez, ¿no? Pero no va a cambiar por los cintarazos. Me puede hacer caso naturalmente, pero su mente va a seguir maquinando, va a seguir pecando, no va a querer ser corregido, va a acumular solamente odio, porque esa naturaleza humana tiene una forma de pensar, una convicción que se va a revelar siempre en contra de la naturaleza de Dios.
Entonces siempre, ¿por qué? Porque somos como hijos rebeldes, entonces necesitamos ser disciplinados a través de la palabra, pero para ser disciplinados tiene que comenzar por acá, cambiar nuestra forma de pensamiento. Ninguna persona que no cambie de pensamiento se va a disciplinar en lo natural, porque actuamos conforme pensamos. Esa es la realidad, hermano. Dice así la palabra, Gálatas 3:21. Creo que voy a leer lo último. Gálatas 3:21. Bastantes versículos tenía, pero no lo vamos a hacer extenso, porque o si no se pierde un poco el foco. Sabemos que la ley, de la única forma que sirve es si se usa legítimamente, como dice. Y legítimamente es porque nos muestra el pecado. Para eso nomás, ya nos salva, ya pasó su tiempo, pero sí nos muestra nuestra condición. Dice así la palabra. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Si pudiera vivificar, dice ahí la palabra, si pudiera salvar, sería la justicia por la ley. Y dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo encerró todo bajo pecado, la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente ese es el plan de Dios para llegar a Dios. El plan de Dios para llegar a Dios. Entonces, nos muestra el pecado, el pecador es incapaz de cumplir la ley, y entonces ahí ¿qué pasa? Pide un Salvador. Pide un Salvador. Entonces, ¿cuándo acudimos a nuestro Salvador? Cuando vemos nuestro estado pecaminoso. Entonces, a través de la ley, vemos que no cumplimos nada, o que ofendemos, como dice, el que ofendiere en un punto la ley, se hace transgresor de toda ella. Ya transgredí la ley, estás en falta, eso está diciendo. Y dice la palabra, a ver, y no estoy diciendo que están haciendo todas las otras cosas, porque no va a faltar esa pregunta. Cuando dice transgresor de toda ella, es que estás transgrediendo la ley. Es como di el ejemplo del semáforo. Vos no vas a cruzar en rojo todo y vas a recibir infracción por todo, pero sí, transgrediendo un semáforo, cruzando en rojo, ya estás en falta, eso te está diciendo. Entonces así es nuestra condición también con respecto a la ley de Dios. Ofendemos, faltamos en algún punto y ya estamos en delito. Y como dice la palabra, 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, dice acá la palabra, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vemos, estábamos confinados, pero el tiempo de la ley ya pasó, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Se iba a manifestar después la fe, o el camino de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, el nuevo tiempo. Y dice acá la palabra, 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ha sido nuestro ayo. Ayo es una persona encargada de cuidar a un niño. Ayo o aya, el femenino masculino, vamos a decirlo así. Entonces, es encargado, como dice acá la palabra, de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, nos encierra, hay un encargado que se encarga de nosotros, que nos lleva y nos presenta a Cristo. Nos presenta a Cristo como hombre pecador, para que seamos salvos por la fe en Jesucristo, para que seamos libres. Entonces, simplemente te está llevando. ¿Por qué te lleva? ¿Por qué te lleva? Porque te está mostrando tu estado. Entonces vos corres a un Salvador. Vos acudís a un Salvador, y en este caso es Jesucristo. Por su sacrificio, el que paga por nuestro pecado y el que nos puede hacer libre de la condena. Entonces, esto es como dice la palabra. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Que habla de salvación, a Jesucristo el justo. Entonces, vos cuando estás con un problema que no podés resolver, ¿a quién acudís? Buscás un abogado, porque uno no conoce la ley, no sabe cómo defenderse, entonces busca un abogado. Y así también, nuestro estado espiritual, a ver que somos o estamos en problema, acudimos a Jesucristo.
a su socorro, a que nos ayude, a que nos transforme, a que nos dé salvación, y le mostramos, le contamos nuestro caso, que somos incapaces de ser libres. Entonces, el Señor nos hace libre ahí, el Señor nos perdona, el Señor aboga por nuestra causa, el Señor defiende mostrando su sacrificio. Yo pagué el precio por mi hijo. Y por eso es importante el confesar el pecado con un corazón arrepentido. Y como dice acá la palabra, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, o sea, por la fe en Jesucristo. Esto es lo que está diciendo. Ha sido nuestro ayo. O sea que la ley condena y nos lleva a pedir socorro a Jesús. Entonces, vemos que, como dice acá también en el 25, para ir terminando, pero la venida a la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Y esto en el libro de Timoteo nos fijamos un poco, que está hablando de la ley y de la gracia, de la ley y de la gracia, de la palabra de Jesucristo. Gracia quiere decir regalo, por el cual no hicimos merecimiento. Y el regalo de Jesucristo, que se dio en la cruz para salvarnos, tomó nuestro lugar para salvarnos. Y es un regalo en sí. A ver, entonces está dividiendo esos dos tiempos, y esta doctrina es la que tenemos que defender, porque la ley solamente condena, y la ley solamente muestra pecado, le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero ahora ya no estamos bajo el régimen de la ley, bajo el tiempo de la ley, estamos bajo el tiempo de la gracia, bajo el tiempo de Jesucristo, y recibimos en Él perdón de pecados para ser libres. Solamente falta que confesemos, no hace falta cumplir toda la ley para alcanzar salvación, porque no puedes ser libre por la ley. La ley no te puede salvar, la ley solamente te condena. Y yo voy a nombrar solamente un pecado: pasiones. ¿Cómo están delante de Jesucristo si fueran por la ley? Están todos condenados, hermano. ¿Qué no vamos a mentir? Están todos condenados. Todos condenados. Estamos muertos en delito y pecado, sí. Y somos incapaces, porque aunque no lo quiera pensar, no voy a pensar si pasa, por decir, una buena carne, entonces ¿qué? Voy a mirar, voy a desear. Entonces, porque está la naturaleza esa pecaminosa que se enciende en mí, que se enciende en ustedes. Entonces, vemos justamente que eso está en nosotros, y por la ley no vamos a ser libres. Entonces necesitamos acudir a Jesucristo, a su sacrificio. Y esto es lo que le deja Pablo encargado a Timoteo, que defienda la sana doctrina, que no haga, como dijimos ayer, caso a fábulas y genealogías interminables, que no preste atención, porque solamente eso trae condenación. Es un instructor, es un ayo que te lleva, conductor, viendo nuestra imposibilidad, nos mete en problemas, entonces nos lleva derecho a correr a nuestro abogado. Y como dice acá la palabra, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos bajo ayo, bajo ese encargado, ese instructor o esa persona encargada, sino ahora que estamos bajo el cuidado de Dios, ya no de un encargado. Entonces, ¿quién nos está protegiendo ahora? Nuestro Padre. Nuestro Padre ya no es una persona que no tiene el mismo interés que un padre. Vemos que podemos poner nuestros hijos al cuidado de alguna persona, pero no van a poner el mismo interés en el cuidado que pone un padre. No sé si vieron el caso acá en Loma Verde, que había una encargada de unas chiquitas y la madre se fue a trabajar y siempre le llamaba a la encargada y dice, sí, están bien, y también, bueno, la encargada estaba cuidando también a su hijo. Y las encerró en la habitación, le puso la estufa y una de las chiquitas falleció por aspirar el monóxido, cuando se le había encargado que no prendan la estufa, que pongan el aire acondicionado para calefaccionar. Bueno, no ponen el mismo cuidado. Entonces vemos que justamente nos muestra ahí a dónde tenemos que acudir, a nuestro Padre, y qué mejor
que están en los brazos de nuestro Padre Celestial, con la protección, porque Él sí se va a importar en nuestra persona. En cambio, como dice acá, mostrando la ley como una persona encargada, solamente muestra nuestras faltas, nuestras falencias, no va a haber el mismo cuidado si hablamos naturalmente por una persona, pero nos lleva este ayo a los brazos de Jesucristo. Amén, que el Señor les bendiga.